ha insistido en estos días en la idea de que el PIB crecerá entre 2 y 3%. El consenso del mercado dice que no llegaremos ni al 1.5%. Esto podría impactar en tener que reducir los programas sociales. Una reportera extranjera llegó a la mañanera y, sin decir más, le dijo a la presidenta Claudia Sheinbaum que este 2025 los programas sociales se iban a ir al carajo. No podemos nosotros salir con un precio. No sé si sea un deseo de ella, de la derecha, si fue enviada por alguien, o son datos muy concretos que traen, pero estas amenazas ya vienen surgiendo desde que estaba Andrés Manuel López Obrador. Las instituciones crediticias internacionales le ponen mala calificación a México, les dan malos pronósticos y al final de cuentas sucede todo lo contrario. No se vayan porque este programa va a estar muy interesante. Muy buenos días, comunidad, ¿cómo están? Hoy es el primer video del año. Quiero, antes de comenzar, desearles que tengan un próspero y feliz 2025 lleno de bendiciones en compañía de todos sus familiares y todos sus amigos, que todo el año sea muy bueno para cada uno de ustedes y que me sigan acompañando aquí en Minuto 92. Camaradas, vamos a escuchar la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dejó sin palabras a esta periodista extranjera de un medio extranjero, quien, al más puro estilo de aquellos tiempos cuando empezaba Andrés Manuel López Obrador, que llegaban a la mañanera a decirle que México se iba a ir al carajo, que el Producto Interno Bruto no iba a crecer, que no iba a crecer el país, que ya lo decían el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones de ese tipo. Al final de cuentas, y con pandemia y todo, AMLO les demostró que con la política de la 4T se puede crecer. Y con pandemia, camaradas, es algo difícil. Nadie creció igual que en México en todo el mundo. Y la moneda mexicana, el peso, fue la más fuerte también a nivel mundial en comparación con el dólar. Esta mañana llegó la periodista extranjera y le dijo a la presidenta que ellos tienen pronosticado que van a crecer un 2 o un 4%, la Secretaría de Hacienda, y que organismos internacionales crediticios dicen todo lo contrario, y que según estos organismos el Producto Interno Bruto no va a crecer en México este 2025 y que los programas sociales van a tener que ser cancelados. ¿Cómo la ven, camaradas? Los programas sociales que son la insignia de Andrés Manuel López Obrador y también de Claudia Sheinbaum de la Cuarta Transformación, desde antes que llegaran pues a la presidencia, venían pues prometiendo que iban a ayudar al pueblo, que ellos iban a esparcir los recursos de abajo hacia arriba, y gracias a esos programas sociales sacó a muchas personas de la pobreza en México. Muchos millones salieron de la pobreza. Ahora llega esta reportera a decir que esos programas sociales se van a tener que cancelar o recortar. Pero ¿saben qué? Esto ya es ley, ya es constitucional, ya no es de que si quieren o si pueden, sino que se tiene que hacer. Llegue el presidente que llegue, yo sé que la derecha están deseosos de llegar para quitar los programas sociales. Así pasaba con Xóchitl Gálvez, que en sus mítines decía una cosa, pero acá tras bambalinas o detrás de cámaras o en sus reuniones decían que no, que los programas sociales deben ser focalizados a ciertas personas y no universales. Siempre han odiado los programas sociales porque ese dinero antes era esparcido entre el PRI, entre el PAN, entre los empresarios que no pagaban impuestos y también entre los medios de comunicación chayoteros que se la pasaban alabando lo que según hacía el gobierno bueno y lo malo lo tapaban. Y además le inventaban para enaltecer esos gobiernos de el PRI y del PAN. Bueno, camaradas, sin más que agregar, vamos a escuchar a la presidenta de México en Año Nuevo y pateando traseros de periodistas y de la derecha moralmente derrotada. Vamos a escuchar. Presidenta, muy buenos días. Aisa García de Telesur.
Dos preguntas o tres sobre el presupuesto. La primera es, la Secretaría de Hacienda ha insistido en estos días en la idea de que el PIB crecerá entre 2 y 3%. El consenso del mercado dice que no llegaremos ni al 1.5%, una cifra por debajo de la expectativa. Esto podría impactar en tener que reducir los programas sociales. ¿O de dónde, si tienen previsto, de dónde saldrían los recursos en caso de que no se alcancen esas metas? Camaradas, esto lo viene diciendo desde antes de que ganara Claudia, la oposición pedorra, que Andrés Manuel López Obrador dejaba un país quebrado, un país muy endeudado y que pues no iban a poder dar los programas sociales. Les digo que es un deseo que tiene toda la derecha, pero que la boca se les haga chicharrón. La presidenta ha dicho en muchas ocasiones que la economía de México está bien. Ha habido inversión extranjera como nunca. La oposición dice que ya no está llegando la inversión extranjera. ¿A quién le creemos? ¿A los amargados, ardidos y envidiosos o al gobierno que tiene las pruebas en la mano? Pero bueno, ahora sí ya no interrumpo. Vámonos rápidamente con la respuesta magistral. Dejó callada a la periodista Claudia Sheinbaum. También le dio la palabra al secretario de Hacienda. Bueno, esta pregunta me tomó 15 minutos contestarla en el Congreso. Seguramente ustedes la vieron. Les puedo decir que cuando tomamos el consenso, lo que estamos tomando es una lectura que hace alguien hoy en algún banco, hoy. Y el mes que entra la cambia, y en mi siguiente mes la cambia, y el siguiente mes la cambia. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que partir de lo que es hasta esta fecha razonable, y lo que es razonable es que la economía sigue manteniendo un crecimiento de enero a agosto a julio. La inversión está creciendo 8%. Y el consumo está creciendo 3.3%. No vemos en estos componentes, vimos un bache en un par de meses en donde tuvo que ver con la sequía y otros eventos que en parte se están revirtiendo, y hoy la lectura que tenemos de los mercados es que está en general normalizándose la situación de suministro. Por supuesto que hay muchos imponderables, pero lo que nosotros hacemos con la proyección de presupuesto es tomar lo más razonable. Nada más podemos tener un pronóstico, y ese pronóstico es lo razonable, lo que nos decide nuestra estimación. Nosotros tomamos en cuenta los gastos de combustibles, los gastos de tarjeta de crédito. Los estamos monitoreando todo el tiempo. Nosotros estamos todo el tiempo hablando con las empresas del sector privado y no están planeando para esa estimación de crecimiento. Entonces, lo que les puedo decir es, son dos cosas distintas. Podemos hablar del consenso y es una cosa, y podemos hablar de la estimación de Hacienda y es otra cosa distinta. Muchas gracias. La siguiente pregunta va por ese camino y se dice que para el presupuesto de 2025 se está estimando un precio del barril del petróleo. Bueno, camaradas, ¿ya le callaron el hocicote? ¿Desean que los programas sociales sean cancelados? Eso no hay duda. Ya le callaron el hocico que son organismos que sacan un pronóstico hoy, otro el siguiente semana y otro la siguiente semana. Son pronósticos a conveniencia para pegar en la economía mexicana. Pero ya escucharon al propio secretario de Economía, nosotros no podemos andar jugando ni especulando. Como le cerraron la boca, ahora se va con el barril del petróleo, que según datos se va a desplomar este 2025, algo que afectaría mucho también a México, pero así le respondió el secretario de Economía y después la presidenta. En $57.8 estadounidenses. Ante un escenario internacional como el que estamos viviendo, de conflictos bélicos como el de Gaza, Israel contra Gaza y Ucrania ya lanzando misiles, el precio internacional del petróleo podría variar.
¿Tiene el gobierno de México un plan para reaccionar y para proteger el precio del barril? Sí, el precio del petróleo puede subir si hay algo en Ucrania. El precio del petróleo se puede desplomar si el presidente Trump lleva adelante su proyecto de aumentar la producción a lo máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué plan tienen ante esto? Nosotros en Hacienda lo que usamos es una fórmula. Esa fórmula está existente desde desde los años 90. Es una fórmula que toma en cuenta los futuros, los promedios de los últimos 10 años. Es una fórmula que mezcla varias cosas. No está en la ley, no podemos nosotros salir con un precio del petróleo. Es obligatorio para nosotros utilizar esa fórmula y eso es lo que nos da la fórmula. ¿Hay algún blindaje con eso? ¿Perdón? ¿Eso lo blinda México? Bueno, México está blindado por muchos lados. Nada más lo que le quiero decir es, el presupuesto es una cosa y el blindaje es otra cosa distinta. Los riesgos de cola, como se llaman, o sea, los extremos de la curva de probabilidades son riesgos como los que acaba usted de mencionar, pero nosotros no podemos usar eso para el presupuesto. Bueno, ¿qué tan cierto es, otra pregunta sobre el presupuesto, que se va a reducir en un 40% el presupuesto de la cultura? ¿Es cierto eso, lo que se anda diciendo? Sí. Hay una parte que estaba destinada a Chapultepec, si se acuerdan que estaba en cultura. Chapultepec ya terminó. ¿Qué estamos planteando? Y esto es relevante. Vamos a destinar recursos para las escuelas del IMBAL. Es algo que hemos estado trabajando con la Secretaría de Cultura, va a venir a trabajarlo. El conservatorio y otros estudiantes lo estuvieron demandando y en efecto hay muchos rezagos en las escuelas, tanto en infraestructura como en operación. Entonces vamos a cubrir esa parte. Para esa parte y otras le estamos haciendo un planteamiento al Congreso. ¿Cuál es este planteamiento? Una reducción del presupuesto de los organismos autónomos. Para que ese presupuesto se destine a cultura, a educación, incluso una parte queremos elevar los salarios del ejército, que en particular los salarios del ejército de los soldados quedaron rezagados frente a la Guardia Nacional, y con ello estaríamos, además de lo que ya viene en cultura, apoyando todavía más a la cultura, y una parte muy importante se la vamos a dar a educación. Estamos platicando con el Congreso porque, como ustedes saben, si el INE pide 39,000 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda tiene que poner los 39,000, no puede bajar, pero el Congreso sí tiene esa atribución. Y ya el propio INE aceptó que incluso puede reducir el presupuesto frente a la elección del próximo año. Entonces ahí viene un ahorro que se puede distribuir entre estas áreas importantes y por supuesto para nosotros la cultura es una prioridad. Presidenta, ¿me permite una pregunta sobre lo que dijo fuera y el INA también, de ahí tendría, INA y IMBAL sobre todo. Una pregunta sobre lo que dijo el presidente. Bueno, ahí está, camaradas. Yo la sentí muy golpeadora a este periodista sobre las decisiones de Claudia Sheinbaum, con preguntas muy apocalípticas y hasta se burlaban de ella en su cara. Claudia y el secretario de Hacienda se reían, pero no sé cómo la vieron ustedes, qué opinan, ¿estuvieron bien las preguntas o si trae tendencia a golpear, traerá línea, no lo sé? Déjenmelo aquí en la caja de los comentarios. Hasta aquí este programa, camaradas, gracias, feliz año nuevamente a todos, que el 2025 esté lleno de prosperidad, amor, y pues nos vemos más adelante con nuevo contenido.